La Edad Moderna. Limitamos esta etapa de la historia entre 1453 y 1789, la primera por ser la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos y la segunda por ser el inicio de la Revolución Francesa, que marca la salida de la Edad Contemporánea. Pero hay otras fechas que se barajarán sobre el inicio de esta etapa, como 1492, año en el que revoluciona el panorama geográfico mundial con el descubrimiento de América, o 1517, destacable por ser el año en que se inicia la Reforma Protestante. Para el final de este periodo también hay otras fechas, como la de 1776, con la independencia de los Estados Unidos, o 1808, Guerra de la Independencia Española. En general, abarca completamente el siglo XVI, el siglo XVII y casi todo el siglo XVIII. En la Edad Moderna ocurrieron muchos sucesos trascendentes que han marcado la historia. Las características más relevantes de esta época tan importante son el antropocentrismo, los cambios en los procesos intelectuales, el individualismo y el mercantilismo. El antropocentrismo hizo que el ser humano avanzara mucho poniendo el humanismo y el racionalismo por encima de la religión, ya que se le dio mucha importancia al estudio y al conocimiento. Gracias a esto se realizaron grandes cantidades de obras de arte, arquitectónicas, literarias y entre otras. Gracias al proceso intelectual, los intelectuales fueron creando y realizando obras de arte tales como la creación de Adán, la cual es un fresco en el techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año de 1511, la cual ilustra el episodio bíblico del Génesis en el cual Dios le da la vida a Adán. La Última Cena es una pintura mural original de el renacentista italiano Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1497. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. También está la Mona Lisa, que es una obra pictórica también del reconocido pintor Leonardo da Vinci. El Moisés es una estructura de mármol blanco encargada en 1505, realizada en 1513 a 1515 y retocada en 1542. Esta obra es de Miguel Ángel, centrada en la figura bíblica de Moisés. Los intelectuales no son productores de bienes y servicios, sino creadores de productos ideológico-culturales independientemente del lugar que ocupen en la estructura económica social. Todos los seres humanos, por el hecho de ser intelectuales, pueden crear productos ideológico-culturales como ser pintores, escultores, poetas o escritores, y quien lo haga cumple una función intelectual. No existe, por lo tanto, inteligencia neutra, por más que los intelectuales gocen de cierta autonomía relativa con respecto a las clases sociales. Por lo general, los intelectuales se rigen por valores cualitativos que se desprenden de su sensibilidad estética, de su comportamiento moral o de su comprensión teórica. En la medida en que el capitalismo todo lo convierte en dinero, en mercancía, en valores puramente cuantitativos, los intelectuales sienten una aversión casi natural contra el capitalismo. Incluso quienes no han adherido al proyecto histórico de las clases subalternas, que en términos generales se define como socialismo, coinciden con los intelectuales revolucionarios en esta aversión, convirtiéndose en críticos del sistema y de sus formas de poder. Todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres cumplen en la sociedad la función de intelectuales. Con esto se quiere decir que todos los hombres, desde la máxima autoridad de una empresa productiva hasta el más humilde de los trabajadores,
Aportan con su capacidad intelectual en diferentes niveles y condiciones en la realización de sus tareas, pero no por cumplir funciones de dirección de gerente puede ser catalogado como el intelectual de la empresa. El individualismo es la búsqueda de darle la razón de ser al hombre en torno a todos los procesos y sucesos de la sociedad. Esto quiere decir que el hombre es eje central en todos los desarrollos y etapas de la humanidad, poniéndolo y equiparándolo frente al átomo, teniendo en cuenta que el átomo se entiende en la ciencia como la unidad clave o central u origen de todos los procesos químicos. Entonces, el colocar al hombre en la definición de algunos filósofos, asemejarlo o compararlo con el átomo, pone al hombre en una posición base o de primer lugar en todos los sistemas sociales, económicos, culturales y religiosos. El individualismo busca expresar las trascendencias del hombre hacia una libertad plena, que viene a aparecer más o menos sobre los siglos XII a XV, donde el hombre empieza esa búsqueda a desarraigarse un poco del tema espiritual y religioso que para esta época la Iglesia le impone. El hombre individual quiere ponerse él mismo como la razón de ser de la sociedad, brindándose a sí mismo libertades, tanto de pensamiento como de decisión, percepción, incluso de cómo vivir su propia vida, ya no basada en los estrictos mandatos impuestos por la Iglesia en una época como la nombrada anteriormente, donde esta entidad se encontraba en su más alto apogeo a lo largo de su historia. Una época que bien puede recordarse como la época dorada de la Santa Iglesia Católica a nivel mundial, incursionando hasta en las más importantes decisiones de reinos y naciones, a nivel económico, cultural, social, educativo, comercial e incluso la academia está influenciada por las formas de pensamiento de la Iglesia. Es en ese momento donde el hombre se sacude un poco de lo narrado anteriormente y basado en la corriente filosófica del individualismo, se empieza a permitir ciertas libertades, desobligándose un poco de la Iglesia y empieza a enfrentar su vida en sociedad de manera diferente, convirtiéndose en centro y base de todos los temas que le competen en su entorno y vida en la sociedad. Empieza a filosofar con respecto a cómo vivir su vida, cómo decidir de manera propia y autónoma, siendo esto último lo que a grandes rasgos podemos extractar de la corriente filosófica base de nuestro estudio en este momento. Esta corriente inclusive llegó a ser establecida como modelo económico en algunas naciones, gracias a la favorabilidad para agrandar las arcas de los estados, que a la vez permitía la satisfacción interna de los pueblos, pero sin importar desfavorecer a las naciones más pequeñas, hablando en términos económicos, el mercader en plazas foráneas, dándose el lujo de imponer sus propias condiciones de precios y medidas. Era una forma invasiva de comercio extranjero, que en últimas siempre terminaba favoreciendo al productor más que a la sociedad. Esta corriente inclusive llegó a ser establecida como modelo económico en algunas naciones, gracias a la favorabilidad para agrandar las arcas de los estados, que a la vez permitía la satisfacción interna de los pueblos, pero sin importar desfavorecer a las naciones más pequeñas, hablando en términos económicos, el mercader en plazas foráneas, dándose el lujo de imponer sus propias condiciones de precios y medidas. Era una forma invasiva de comercio extranjero, que en últimas siempre terminaba favoreciendo al productor más que a la sociedad de consumo invadía de productos. Actividades que apoyadas por el Estado
se ejecutaban a no muy altos costos, obteniendo así buenos dividendos al ejecutar el proceso de intercambio por metales preciosos con naciones con escasos recursos, favoreciendo en alto nivel las exportaciones y obstaculizando o poniendo barreras a las importaciones, lo que permitía balancear de manera muy positiva el comercio con otras naciones.